Perfecto. Bueno, ahí se van sumando, ¿no? Sí, están entrando. Perfecto. Bueno, hola a todos. Un gusto que esté participando del webinar. Vamos a esperar unos minutos más para darle comienzo, así nos aseguramos que puedan estar todos los que se registraron. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar en conjunto con Banco Base. Algunos me conocen, otros no. Yo soy José, soy CEO y cofundador de Value. Hoy vamos a contar con la presencia de Ana Victoria Azuara, ella es gerenta de análisis de Banco Base. Nos va a estar compartiendo un poco su visión, ¿no?, experta sobre el mercado de divisas, que para nosotros es un tema sumamente importante y clave, ¿no?, para acompañarlos a todos ustedes en sus operaciones internacionales, ¿no? Les cuento que durante la presentación ustedes pueden utilizar la sección para dejar preguntas, ¿no? Y estas preguntas al final vamos a responderlas en base a lo que nos dé el tiempo. Obviamente las va a responder Ana. Así que nada, obviamente muchas gracias por acompañarnos. Y nada, Ana, adelante, ya el espacio es tuyo. Hola, muy buenos días. Denme un segundo para compartirles la presentación y que todos la puedan ver. Aquí está. Pues bueno, a mí me gusta empezar en general hablando sobre la economía de Estados Unidos, porque todos sabemos que pues el crecimiento económico de México está muy, o sea, ampliamente basado por el crecimiento económico de Estados Unidos, el cual pues se muestra bastante fuerte. La economía de Estados Unidos en el tercer trimestre, del 2024 creció en una tasa trimestral de 2,82%. Si bien la economía de Estados Unidos está creciendo un poquito menos que en el 2023 y que muestra, es que no quiero llamarlo desaceleración, porque la economía estadounidense está sumamente fuerte, pero sí, si lo comparamos con el año anterior, pues la economía sí está mostrando ahí unos signos de desaceleración. De hecho, durante el 2023, la economía de Estados Unidos creció 2,89% y se espera que al cierre de este año o para este año en general, la economía crezca 2,55%. Es principalmente por esto, o sea, esta desaceleración entre comillas, como les digo, porque se mantiene sumamente fuerte, que es como rara para años electorales. Típicamente en años electorales, la economía de Estados Unidos pues crece por encima de lo que creció durante el 2023, o bueno, el año antes de las elecciones. Y bueno, hacia el siguiente año se espera que la economía de Estados Unidos se desacelere para crecer 1,86%. Y esto es normal, o sea, tampoco se espanten, típicamente después de años electorales, pues los gobiernos pues deciden como que recortar los gastos, o sea, en años electorales aumentan los gastos, sobre todo porque son elecciones, y el partido que se encuentra en el poder, pues quiere volver a ganarlas, ¿no? Quiere quedarse en el poder, y al siguiente año, quien sea el partido que entre, pues recorta y empieza, o se ve una mayor desaceleración. Entonces, 1,86% no hay por qué
espantarse. Al final del día, la economía de Estados Unidos sigue creciendo bastante y ojo, esta desaceleración está dada y es lo que quería hacer la Reserva Federal, ¿no? Por mucho tiempo y después de con todas estas presiones inflacionarias que tuvo Estados Unidos y todo el mundo en general por la pandemia, la guerra, etcétera, pues llevó a que las tasas de interés en Estados Unidos estuvieran históricamente altas, ¿no? Algo que pues es algo que busca o cuando tienen estas altas tasas de interés, lo hacen para que una, desacelerar la inflación y obviamente esto le pega al mercado laboral y desacelera en general la economía. Sin embargo, pues ya empezamos a ver recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal. El primer recorte se dio en septiembre, si se acuerdan, recortó en 50 puntos base. Y ahora, noviembre, el 7 de noviembre, recortó otros 25 puntos base y se esperaría que hacia el cierre del año pudiera recortar una vez más, pues 25 puntos base, ¿no? La tasa de interés. Esto se da, digo, como les decía, las altas tasas de interés lo que generan es una desaceleración económica y obviamente le pegan al empleo. Y si podemos ver esta grafiquita, típicamente cuando la tasa de desempleo se va por encima del promedio móvil de 36 meses, como vemos aquí en las flechitas, pues típicamente Estados Unidos entra en un periodo de recesión. Ojo, esto no quiere decir que estamos en recesión, solamente son como que señales de que la economía de Estados Unidos pues está desacelerándose, como les digo. Ahorita no estamos viendo una recesión, pero sí vemos este patrón donde la tasa de desempleo supera este promedio móvil y como les digo, son como que señales de que las cosas a lo mejor no están 100% bien en Estados Unidos. Ojo, que nosotros quisiéramos estar creciendo ese 2.55% que está creciendo Estados Unidos, ¿no? O sea, en este caso, las altas tasas de interés y esta como desaceleración que estamos viendo sí está haciendo que la inflación general en Estados Unidos se desacelere de manera significativa. De hecho, digo, la Reserva Federal tiene un objetivo de inflación en el 2% y pues la inflación en Estados Unidos está ya casi en ese nivel, ¿no? O sea, vaya, sigue por encima ligeramente de esos niveles, pero poco a poco la inflación en Estados Unidos está llegando a ese nivel y es principalmente uno de los factores por los cuales la Reserva Federal pues ha empezado a hacer todos estos recortes a la tasa de interés y esto es en general pues bueno, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esperaríamos que para diciembre de este año la inflación esté alrededor de 2.7% y que hacia el siguiente año, para diciembre del 2025, cierre alrededor de 2.2%. Como les digo, o sea, la inflación de Estados Unidos ya casi está en esos niveles. Sin embargo, pues hay riesgos hacia adelante y estos riesgos son básicamente, pues después de las elecciones, ¿no? Todos sabemos que Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y las políticas que Donald Trump está como manejando, pues podrían generar presiones a la alza para la inflación, sobre todo porque, pues sabemos, ¿no? Digo, Estados Unidos está en una guerra comercial con China, aunque los demócratas pues no hablen de guerras comerciales, la guerra comercial que inició Trump en su primer mandato continuó durante toda la administración de Biden y esta guerra comercial pues se puede recrudecer ahora que Trump entra a la presidencia, ¿no? Pues obviamente Trump espera o es muy partidario de poner aranceles, nuevos aranceles, sobre todo a China, pero también puede imponer aranceles a México. Sabemos que, y por ahí hay como que todas estas quejas que las han escuchado en las noticias, donde los estadounidenses pues están quejando, ¿no? De que México es la puerta trasera de entrada de las importaciones de China hacia Estados Unidos, y todo esto, ¿no? Entonces, esto también podría pegarle a México si Donald Trump considera que, pues sí, ¿no? Que de México a Estados Unidos están entrando muchas exportaciones de China, ¿no? Sobre todo ha estado tratando de imponer aranceles o ha mencionado que podría poner aranceles por ejemplo, al sector automotriz, a los automóviles de China, aunque estén hechos en México. Obviamente también están hablando y una de sus propuestas más fuertes fue renegociar el TEMEC, algo que también ya los canadienses, o sea, no solo es Trump el que está haciendo mucho ruido con esto y los estadounidenses, también los canadienses, algunos ministros de
por ejemplo, de Ontario, creo que de Alberta, también empezaron a hablar de que pues habría que renegociar o incluso estaban proponiendo pues sacar a México del TEMEC, ¿no? Hacer un tratado bilateral con Estados Unidos y hacer otro tratado bilateral con México, ¿no? También las deportaciones masivas y, bueno, designar a los cárteles de droga como organizaciones criminales, ¿no? Todo este tipo de cosas, sobre todo la parte arancelaria, el TEMEC y este tipo de cosas, pues podrían generar una vez más presiones inflacionarias en Estados Unidos, que esto podría llevar a que la Reserva Federal obviamente no recorte la tasa de interés en Estados Unidos como se pensaba hacia el 2025 y evidentemente pues esto, como sabemos, desaceleraría un poco más la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué hacen todo esto? Pues evidentemente Estados Unidos por ahí tiene una balanza comercial pues muy negativa, o sea, ellos importan mucho más de lo que exportan al mundo, ¿no? Digo, ahorita, después de toda esta parte de la guerra comercial, antes China era uno de los principales pues exportadores hacia Estados Unidos importador de bienes de China y ahorita ya no lo es, ¿no? La guerra comercial hizo que de hecho se moviera México, ahorita estamos peleándonos entre el primero y el segundo lugar con Vietnam, ¿no? Obviamente esto, o sea, la guerra comercial y luego todo este tema de la pandemia y el nearshoring, pues es súper bueno para México, ¿no? Porque muchas de estas empresas empezaron a llegar a México y ayudó a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Como les decía, ¿no? El déficit comercial de Estados Unidos pues es súper amplio y eso es lo que está peleando Donald Trump y los estadounidenses, ¿no? El hecho de que el déficit total, digo, independientemente de que las importaciones de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos desde China, pues han bajado, pues el déficit comercial todavía es del 24.93% y luego le sigue México, ¿no? Con 14.38%. Y entonces todos estos factores son los que han hecho que pues, nos traigan en la mira, por así decirlo, porque Donald Trump trae toda esta cosa de que vamos a traer toda otra vez la inversión a Estados Unidos y así, ¿no? Y bueno, como les decía, evidentemente esperamos, ¿no? Una desaceleración en general del crecimiento económico y esperaríamos que hacia el siguiente año pues creciera Estados Unidos 1.86%. ¿Y por qué esto es relevante? Pues por la economía de México, ¿no? Tenemos una amplia dependencia con la economía estadounidense y a diferencia de Estados Unidos, pues el crecimiento económico de México, la verdad es que todo este año sí ha sido bastante así como pues mediocre, por así decirlo. Si bien en el trimestre pasado, en el tercer trimestre, sí crecimos a tasa trimestral 1% y a tasa anual, comparación contra el año anterior, 1.5%, pues si vemos el primero y el segundo trimestre, pues el crecimiento fue básicamente nulo, ¿no? Esto nos llevaría a pensar que la economía de México este año va a crecer alrededor de 1.5%, entre 1.4 y 1.5% hacia el cierre del año. Y si ya estamos creciendo pues 1.5% este año, pues evidentemente después, al igual que en Estados Unidos, típicamente en México los años electorales debería estar creciendo la economía pues hacia el 2% y no lo está haciendo ahorita. Y hacia el siguiente año año postelectoral, donde hay una reducción en el gasto, típicamente se desacelera, lo que nos habla de que la economía de México hacia el siguiente año debería estar creciendo pues alrededor de 0.8%, lo cual es pues una fuerte desaceleración. Ojo, también no es así como que, ay, vamos a tirarnos al piso y llorar. O sea, al final del día, la economía de México pues espera que siga creciendo de una manera, pues obvio, mucho más desacelerada de lo que está haciendo hasta ahora. Y bueno, evidentemente en México, ¿qué ha sido lo que ha hecho que la economía crezca? Evidentemente tenemos un mercado laboral fuerte, si bien por aquí ya vemos aquí en la tasa de desempleo, si ven en esta tablita, pues ya se ha empezado a ver un aumento en la tasa de desempleo. Digo, obviamente esto no quiere decir, tampoco hay que tirarnos al piso, seguimos estando cerca de los mínimos históricos, pero lo que es bastante relevante observar aquí es la tasa de desempleo
extendido. ¿Qué quiere decir la tasa de desempleo extendido? Nos habla de las personas que si pudieran tener 2 empleos, o sea, a ver, si les dijeran de que sabes que necesitas otro empleo, lo tomo, o un empleo con un mayor salario, se irían por ese empleo, porque nos habla de que pues no nos está alcanzando, ¿no? De que a muchos mexicanos no les alcanza pues con lo que están ganando, ¿no? Podrían tener 2 salarios o 2 empleos, ¿no? Y también es relevante ver que lo que es la masa salarial, los puestos de trabajo afiliados al IMSS, también están mostrando un crecimiento mucho más desacelerado. Ya no estamos en los niveles del 5% que teníamos cuando en el 2022, por ahí en esas fechas, sí se ha ido desacelerando. Y si vemos en esta grafiquita, obviamente el acumulado, o sea, el acumulado de puestos laborales que se han creado de enero a octubre, pues está muy por debajo de los niveles del 2019, ¿no? De niveles prepandemia. Obviamente, pues la pandemia aquí, como vemos, pues esa es, vaya, es un outlier, ¿no? No se puede contar, pero sí estamos viendo también una desaceleración en la parte de empleo en México. Y bueno, por otro lado, digo, también es súper relevante, pues es la entrada de remesas. Y hay una gran entrada de remesas, pues hay un mayor consumo, ¿no? Y al igual que Estados Unidos, la economía de México, pues está ampliamente basada en el consumo, ¿no? Y lo que estamos viendo también en las remesas, vimos por mucho tiempo cuando estábamos hablando del superpeso, que las remesas, independientemente de que en términos nominales estaba alcanzando máximos históricos en la entrada, pues, de dólares a México a través de las remesas, el crecimiento anual del poder adquisitivo, cuánto valían esos dólares, pues estaba, o sea, estaba cayendo, ¿no? Por este tema del superpeso. Y como empezamos a ver aquí, se empezó a ver un repunte en el poder adquisitivo de las remesas. Uno, evidentemente, es por la depreciación del tipo de cambio del peso mexicano, pero también lo que se nota, o estos incrementos que se han visto aquí, son incrementos que no se habían dado o sea, sí de amplios, desde que Donald Trump ganó las primeras elecciones, ¿no? En el 2016. Y esto nos habla de que los paisanos también están viendo riesgos en Estados Unidos. Uno, pensando a lo mejor de que, pues a lo mejor sí, estas deportaciones masivas, ¿no? O sea, hay que sacar el dinero, mandárselo a los paisanos antes de que nos deporten o de que suceda algo de ese estilo, o antes de que nos quedemos sin trabajo, porque sí están viendo, o sea, vaya, son como que foquitos rojos de que podría haber algo de riesgo hacia adelante, ¿no? En torno a la economía en general estadounidense, ¿no? Y por eso se ven estos brincos en general. De hecho, si por ejemplo en este mes de junio quitáramos nada más la depreciación del peso, pues habría un incremento de más del 9%, ¿no? Entonces, no todo es crecimiento en el poder adquisitivo tiene que ver con la depreciación, sino sí tiene que ver con la cantidad de dinero que está entrando de Estados Unidos hacia México. Otro de los foquitos rojos a la economía mexicana es la inversión fija bruta, ¿no? Sí hemos visto un crecimiento mensal, o más que crecimiento, una contracción, sobre todo, digo, para el caso del mes de agosto en términos mensuales y en términos anuales. Y evidentemente también esto nos habla de pues, riesgo, ¿no? En la economía de México, porque es que las personas o los inversionistas pues no se están aventando, ¿no? A la parte de la inversión fija bruta. Y esto comenzó, digo, si bien al inicio del año, como vemos aquí en la gráfica, pues la verdad es que la inversión fija bruta estuvo en general pues mediocre, ¿no? Seguían invirtiendo, pero no lo suficiente. Ya empezamos a ver estas contracciones luego de que empezó todo este tema de las reformas del Poder Judicial en México, lo que nos habla de que todas las reformas, pues sí está causando, o sea, primero las reformas y luego todo este tema de que pues va a quedar Trump y no va a quedar Trump, entonces me conviene o no invertir en México. Digo, se está viendo como que una pausa, como que esto nos habla de que las personas están esperando a ver qué es lo que va a suceder, los inversionistas, para, saben, más adelante, ¿no? Nos está hablando de que están posicionándose, y esperando a ver qué sucede hacia adelante. También en la parte de la inversión extranjera directa, me encanta enseñar esta grafiquita porque si vemos que el flujo de inversión extranjera directa
para en el 2022, las nuevas inversiones era el 50%, o sea, era un chorro de lo que estaba entrando cuando empezó todo este tema del nearshoring, pero ya para el cuarto trimestre del año pasado, del 2023, se dio una desaceleración. Las nuevas inversiones, o sea, que eran el 50%, se fueron al 13.9%. Y si vemos este año, si bien, obviamente, otra vez, estamos hablando de que México ha tenido inversión extranjera directa históricas, son niveles que nunca habíamos visto. Ahora lo que se está viendo es que esta inversión extranjera directa es una reinversión de utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé, las empresas, supongamos, como Kia, este tipo de empresas que son extranjeras, pues no están trayendo nuevo dinero a México. Lo que está sucediendo nada más es que, pues sí, las ganancias que tienen las reinvierten, ¿no? En lugar de sacarlo, las están reinvirtiendo. Que ojo, esto también no quiere decir que sea malo, nada más o sea, nos habla también como que de que se están esperando a ver qué sucede. Evidentemente, sería súper malo si en lugar de que hubiera una reinversión de utilidades, hubiera una salida, ¿no? Que decidieran, en lugar de reinvertir en México, llevarse esas utilidades y sacarlas del país. Entonces, digo, estamos en un escenario como muy de esperar a ver, o sea, como que el mercado está esperando a ver qué van a hacer hacia adelante, que como les decía, es típico también de años electorales, ¿no? Nos habla de que están esperando a ver sobre todo esta nueva administración en México, qué es lo que, o sea, como ver las reglas del juego bien, y ahora también con las elecciones de Estados Unidos, están esperando a ver cómo van a ser las reglas del juego hacia adelante para ver qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a dejar de hacer en general. Y sobre todo, como les mencionaba, porque uno de los principales factores, pues es el TEMEC, ¿no? Nuestro Tratado de Libre Comercio, que también no hay que espantarnos, o sea, vaya, si bien la renegociación pues sí, esta renegociación, las pláticas se van a empezar a dar en el 2026, supongamos que sucediera el peor de los escenarios, que dijeran ese año, ¿saben qué? No queremos nada, ya se acaba, tenemos 10 años antes de que en realidad haya un fin del TEMEC, ¿no? O sea, tendrían que esperarse 10 años para empezar a quitar o empezar a poner aranceles y ese tipo de cosas, ¿no? Que en estos 10 años podría pasar lo que sea. A lo mejor en el año nuevo dicen, no, siempre sí queremos estar todos bien, ¿no? Pero es poco probable, obviamente, que esto suceda. Yo sí creo que a lo mejor van a ser súper duros con México en la parte, pues, de estas renegociaciones, de ver qué es lo que van a hacer, sobre todo por el tema de China, como les decía, la reforma del Poder Judicial. Hay un poco de nerviosismo porque todavía no sabemos bien cuáles son las leyes secundarias, ¿no? El tema de cómo van a ser todas estas pues reglas del juego, cómo van a quedar, y una vez que eso se aclare, pues todo indica que podría ser pues bueno para nosotros, ¿no? Obviamente, yo creo que sí se van a poner súper fuertes los canadienses y los estadounidenses, pero pues a todos nos conviene el TEMEC, ¿no? En general. Y bueno, por otro lado, tenemos también pues, el déficit presupuestario de México, que el balance presupuestario como porcentaje del PIB, pues está en 5%, ¿no? Y estos son niveles que no habíamos visto desde 1988. Yo creo que alguno de nosotros, o sea, la mayoría de nosotros no habíamos ni nacido y ya, o sea, vaya, y el déficit no había estado en esos niveles pues tan amplios, ¿no? Y si bien, digo, ya sacaron el paquete económico del 2025 y ahí hablan de que quieren reducir del 5% que está ahorita al 3.9%. La verdad es que yo creo que pues es súper difícil que lo vayan a hacer. O sea, si vemos aquí en esta tablita, si decidieran el día de mañana, se levantaran y dijeran, ¿saben qué? Ya no vamos a eliminar todo el déficit de todos estos proyectos insignia, que ojo, o sea, el 73% de todo el presupuesto que se dio va hacia esos proyectos insignia. Si decidieran eliminar eso, el déficit pasaría del 5% al 4.3%. Entonces, yo creo que es muy poco probable que vayan a poder reducirlo a esos niveles, y en gran medida lo que el paquete, este presupuesto del 2025 dice que por qué se va a reducir a esos niveles es por las expectativas de crecimiento económico, que la verdad es que son súper felices, ¿no? Estaban hablando la Secretaría de Hacienda
iban o sea, que el crecimiento económico de México va a ser entre el 2 y el 3%, algo que la verdad es muy poco probable que suceda. Entonces, para llevarlos a los niveles de 3.5%, uno, tendríamos que crecer en esos niveles, y dos, a lo mejor tendrían que recortar otro tipo, o sea, hacer muchos más recortes en los gastos para que eso pudiera suceder, algo que la verdad no creo que suceda. Y entonces todo esto en general eleva la posibilidad de que pueda haber un recorte a la calificación crediticia de México, ¿no? Si bien aquí vemos en la tablita, digo, un recorte de Fitch sería, o sea, ya pasaríamos de ser, de tener un grado medio bajo ¿cómo se llama? Pasaríamos de tener ese grado medio a tener un grado de inversión especulativo, ¿no? Para el caso de Moody's y de Standard Poor's, todavía tendrían que recortar la tasa de interés 2 nodos, pero si Fitch lo llegara a hacer, pues ya estaríamos hablando que la calificación de crediticia de México pues sería especulativa, y estaríamos hablando de que habría pues una mayor aversión al riesgo de invertir en México. Ojo, también, obviamente, si bien esto es, pues por así decirlo, negativo, pues tampoco hay que tirarnos al piso. Digo, vemos aquí a Brasil, que también está, o sea, su calificación crediticia está, toda su calificación crediticia de Moody's, Standard Poor's y Fitch está en negativa, pero sigue habiendo inversiones hacia Brasil. Lo único que sucede es que evidentemente hay mucha más volatilidad, y eso sucedería en el caso de México, que digo, al menos por Moody's y Standard Poor's todavía nos hace falta un poquito para que nos recorten, ¿no? Pero ojo, pues no podemos descartarlo en general, ¿no? Que pueda haber estos recortes en México, y obviamente pues eso nos llevaría a una mayor volatilidad en general, ¿no? Y bueno, en la parte de inflación en México, a diferencia de Estados Unidos, todavía nosotros estamos lejos de llegar al objetivo de inflación de Banco de México. El de la Reserva Federal es del 2% y de Banco de México es del 3% más menos 1, ¿no? Entonces, si estuviéramos en 4%, pues estaría todavía como que bien la inflación en el tema de lo que busca Banco de México, pero pues estamos todavía por encima. De hecho, esperaríamos que al cierre del año estemos alrededor del 4.4% del cierre de este año, y para el 2025 hacia el diciembre esté en 4.1% la inflación. O sea, ya o sea, hasta el próximo año alcanzaríamos esos niveles, ¿no? Obviamente, al igual que la Reserva Federal, Banco de México ha ido recortando la tasa de interés. De hecho, empezó antes el ciclo de recortes a la tasa de interés, lo cual ha causado así como que un poco de, pues no quiero decir incertidumbre, pero así como que todos estamos medio puzzles de que por qué lo están haciendo si la inflación sigue estando alta y suben o sea, vaya, ellos recortan la tasa y suben sus expectativas de inflación. Entonces todos estamos así como que, bueno, ¿por qué lo están haciendo en general? Evidentemente, recortes a la tasa de interés, como les mencionaba en el caso de Estados Unidos, impulsan el crecimiento económico, ¿no? Que, ojo, Banco de México no tiene nada que hacer. O sea, vea, el objetivo de Banco de México es mantener los precios estables, no acelerar el crecimiento económico. Pero bueno, independientemente de eso, pues obviamente tenemos un diferencial en la tasa de interés entre Banco de México y la Reserva Federal, diferencial que se espera que continúe, independientemente de los recortes tanto de Banco de México y de la Reserva Federal, ¿no? Ojo, este diferencial en las tasas de interés es a la mano de la entrada de reservas, de remesas, perdón, de inversión extranjera directa, etcétera. Las exportaciones que ha tenido México a Estados Unidos hicieron que el tipo de cambio a inicios del año pues estuviera en el superpeso, ¿no? O sea, los mínimos que se tocó fueron de por ahí de 16.60 pesos por dólar, ¿no? Entonces, obviamente este diferencial va a seguir permitiendo que el tipo de cambio, pues, o sea, vea, que haya entrada o flujo de dólares hacia México, porque, pues, obviamente, si eres inversionista y dices, ¿qué prefiero? ¿Que me den una tasa de interés del 5% o de 4.5% a que me la den del 10%? Pues obviamente es mucho más atractivo México para las inversiones, y eso ha sido
pues como les decía, muy bueno para el tipo de cambio. Y ya finalmente, pues el tipo de cambio, sobre todo últimamente, hemos visto pues una amplísima volatilidad en el tipo de cambio, sobre todo a partir de las elecciones de México, como les decía, con todo este tema de las reformas constitucionales, empezando con la reforma al Poder Judicial y ahora con las reformas de la eliminación de todos estos, en general, organismos autónomos, y luego le sumamos toda esta incertidumbre que fueron las elecciones en Estados Unidos y todo lo que vaya sumándosele, y eso pues nos pasó, como les decía, de estar por debajo de los 16.50 pesos por dólar, a alcanzar niveles casi cercanos a los 21 pesos por dólar. Y esta volatilidad nos habla de que, pues, la volatilidad en México, y con todo lo que les expliqué, que la volatilidad puede continuar en general, ¿no? Hacia el cierre del año, que podría llevarnos a cerrar el tipo de cambio cotizando al cierre de este año alrededor de los 20.70 pesos por dólar. Digo que estamos ya casi en esos niveles, que coqueteamos con esos niveles últimamente, y en el mejor de los casos, o en un escenario como central, hacia el siguiente año, supongamos que si Donald Trump hacia el siguiente año no se pone así como tan exagerado en contra de México, y sus políticas pues no son tan mal vistas, pues a lo mejor el tipo de cambio podría dirigirse hacia los 19.50 pesos por dólar. Evidentemente, sí, hay temas ahí de que el TEMEC se puede cancelar, etcétera, pues 19.50 la verdad es que no sería un nivel razonable. O sea, si estaríamos hablando de una posible cancelación del TEMEC, pues obviamente niveles superiores a los 21 pesos por dólar serían pues, los niveles que se podrían ver más adelante. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si, déjame ver las preguntas. Sí, ahí tenemos una pregunta. Eduardo nos pregunta. Dice, ¿qué señales podemos ver de que el nearshoring sí se está materializando? ¿Qué indicadores son los clave? Yo creo que el nearshoring, o sea, sí está habiendo nearshoring en general, pero no como deberíamos estar teniéndolos. O sea, les digo, estamos compitiendo ahorita con Vietnam. O sea, sí, la inversión extranjera directa, como les decía, sí hay entrada al 2022, sí. Las nuevas inversiones eran el 50%, pero ya no lo estamos viendo en general. Como les decía, la inversión fija bruta es un muy buen indicador para ver eso. La inversión extranjera directa, evidentemente, pues sería la clave, pero ahorita yo no diría honestamente que el nearshoring en México está como que en el boom. Podría, o sea, sí tenemos, pero podríamos estar mucho mejor si se atendieran temas como, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, hay muchos temas de infraestructura, ya sea carretera o de transporte, logística en general. Si bien estamos al lado de Estados Unidos, eso nos da una ventaja amplísima, pues la infraestructura no está del todo bien en México, y ahora tenemos todo este tema de electricidad y de agua, que van a seguir siendo temas hacia adelante para que, o sea, resolviendo esto, lo que quiero decir, para no darle tanta vuelta ya, es que resolviendo estos temas sí podríamos ver un boom hacia adelante del nearshoring, pero ahorita la verdad es que no creo que México lo esté aprovechando como lo debería estar aprovechando. Buenísimo, gracias, Ana. ¿Te puedo profundizar algo alrededor de esa pregunta y todo lo que está sucediendo alrededor de la negociación, ¿no? El TEMEC y demás, o de lo que la futura negociación puede también, obviamente, incidir en que se profundice o se materialice el nearshoring en México? Yo creo que sí, como les decía, digo, yo creo que 2025 va a ser un año, y sobre todo 2026, o sea, acercándose hacia el 2026, va a ser un periodo de mucha incertidumbre, en el sentido de que, pues, México como que está tomando una actitud bien de somos amiguis con China, que no estoy diciendo que sea malo, o sea, que nos llegue inversión extranjera. De hecho, es lo que más nos ha llegado, la inversión extranjera de China es de lo que más ha llegado. A mí la preocupación sería cómo es que lo están viendo los estadounidenses y los canadienses en general, ¿no? Entonces, yo creo que al final del día vamos a tener que cumplir, o sea, las empresas en México tendrían que dejar como que un reglamento bien claro
para que no, pues nos saquen, ¿no? Porque están coqueteando ya los canadienses, así como que no, mejor también nosotros no queremos nada. Entonces, sí va a ser hacia adelante, yo creo que va a haber mucha incertidumbre alrededor de eso, y si México y Sheinbaum y todos ellos, o sea, logran, pues llegar como que a reglas claras, podríamos ya ver ahora sí un flujo de entrada importante hacia México. Excelente. Ahí se sumaron dos preguntas más, Ana, si nos puedes ayudar. Déjame ver. Ok. Es puro feeling. No, mira, me da risa. El 19.50 del tipo de cambio que me suena son puro feeling. No, o sea, al final del día, si hacia adelante, como les decía, si hacia el siguiente año llegáramos a ver un Trump más calmado, que las reglas del juego en México ya queden claras, porque, como les digo, ahorita hay mucha incertidumbre porque pues son dos administraciones nuevas. O sea, ya para enero vamos a tener ya bien claro el gobierno actual hacia dónde va, todas las nuevas reglas del juego, tanto en la parte del Poder Judicial, y qué es lo que va a suceder con China. Y si todas esas reglas quedan súper claras y llevan a que ya Trump no esté diciendo todas estas cosas de es que México es la entrada y los canadienses, y cuando ya esté todo bien claro, y esperemos que vayamos hacia eso, evidentemente, pues todo ese riesgo que hay, porque digo, hay que destacar que muchos de los picos que se ven en el tipo de cambio, a mí me gusta explicarlo así, el tipo de cambio es como los amortiguadores de tu coche, ¿no? Entonces, llega un riesgo que en el pavimento, pues son los baches, llega un bache y pues tus amortiguadores como que nivelan el golpe, es lo mismo lo que hace el tipo de cambio, ¿no? Entonces, si quitamos todo ese riesgo, el tipo de cambio debería tender a esos 19.50 pesos por dólar, ¿no? O sea, tendríamos quitándole ese riesgo, eso es lo que el tipo de cambio debería estar en general. Si no quitamos el riesgo, obviamente, pues, y si agregas más riesgo, obviamente lo va a ir sintiendo el tipo de cambio. Yo creo que sí, y la siguiente que viene, yo creo que un poco de la mano, yo creo que sí va a depender de muchas de las decisiones que se tomen alrededor del TEMEC, ¿no? Y del riesgo que pueda traer pues las renegociaciones, sobre todo hacia el cierre, como les decía. eh, las negociaciones son el 2026, pero yo creo que hacia el cuarto trimestre del 2026, yo creo que ya va a haber muchos noticias sobre lo que quieran negociar en general, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso va a depender muchísimo. Y luego, con base en lo que comentas, el profesor presenta. Mira, esa parte de atendiendo las necesidades de infraestructura que se necesitan para aprovechar el nearshoring, yo creo que algunos temas sí hay algo que están hablando sobre la parte del agua, de cómo van de qué infraestructuras van a meter hacia el agua, pero yo creo que solo eso y la parte de los trenes, ¿no? De carga que están tratando de hacer, pero ojo, obviamente ni la infraestructura del agua ni los trenes se hacen en 2 días, ¿no? O en un año. O sea, si vimos cuánto tardaron en hacer el Tren Maya solo para pasajeros, pues fue un sexenio, ¿no? Básicamente. Entonces, habrá que ver cuánto tiempo tardan, cuánto tiempo, o sea, cuánto le dedican, y eventualmente podrían resolver esos problemas, ¿no? Y el presupuesto, bueno, como sí, o sea, eventualmente van a poder resolverlo, pero yo creo que el presupuesto, la verdad es que está muy exagerado. O sea, yo no sé si van a poder lograr hacer todo eso sin endeudarse más. O sea, ese es el tema aquí, que podrían inclusive endeudarse más hacia el siguiente año, que es algo que tampoco quieren hacer. Entonces, a lo mejor en algún punto van a tener que decidir si se endeudan o si no le siguen hacia adelante, ¿no? Pero este tema de infraestructura, pues son años, o sea, no es algo que se resuelva en un año. Excelente, Ana, gracias. Yo tengo solamente una última y es más enfocado en lo que pasa internamente. ¿Hay algún otro factor a tener en cuenta, ¿no? Alguna política que pueda tomar, ¿no? El nuevo gobierno en México que pueda también tener incidencia, ¿no? En el tipo de cambio Yo creo que en todas este las próximo momento? reformas,
yo creo que son todas las reformas constitucionales. En cualquier punto en que se empieza a hablar que va a haber otra reforma, creo que me trabé. ¿Me trabé? Sí, Ah, ahora sí. yo creo que cualquier reforma constitucional de la que se vaya hablando, digo, ahorita ya hay dos. También creo que están hablando por ahí del INE, lo que puedan hacer en el caso del INE, eso también le puede pegar al tipo de cambio. Obviamente cualquier cosa que haga que genere incertidumbre sobre, pues sí, cómo van a estar las reglas del juego hacia adelante, sobre si vamos a perder o no esta parte, ¿saben? De que vamos a hacer o no, no quiero decir Venezuela, porque pues obviamente, o sea, no estamos en esos niveles, pero cualquier riesgo o nerviosismo que lleguen todos a decir de que, ay, no, las instituciones se están perdiendo, ese tipo de cosas, obviamente le van a seguir pegando al tipo de cambio, ¿no? Por eso es que necesitamos que las reglas queden claras y que todas estas leyes secundarias de las que tanto hablan, que nos las presenten, ¿no? Así va a estar y para saber bien qué onda, ¿no? Excelente, excelente, Ana. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si quieren, damos unos segunditos, un minuto para que las plasmen. Perfecto, entiendo que no. Así que bueno, nada, primero, muchísimas gracias, Ana, de parte de todo el equipo de Value por esta participación. La verdad que es súper valioso. Ahí sí creo que se sumó una nueva. Sí, ya era un agradecimiento de parte de Eduardo. No, así que muchísimas gracias. La verdad que es súper claro, muchísima información. Justamente en Value lo que queremos es ayudarnos a todos nuestros clientes, ¿no? a optimizar todo lo que son sus pagos internacionales y creemos que la forma correcta de hacerlo, ¿no? es con información, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Gracias obviamente a todos los que participaron. Este es el primero, esperemos que sea de muchos. Y nada, así que ahí van a ser las novedades, obviamente por los diferentes canales de comunicación que tenemos. Y de vuelta, muchísimas gracias por haberse sumado y por asistir, ¿no? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, gracias a todos.